Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Bueno, pues lo dicho, estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de este Cómo hemos cambiado, y hoy nos hemos venido hasta una localidad cercana a la capital, Valladolid. Aquí hemos quedado con Mike Hansen, y dirán ustedes, pero claro, si esto se trata de conocer a deportistas de Castilla y León, ¿cómo se va a llamar Mike y apellidar Hansen? Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues porque los castellanos y leoneses nacemos donde nos da la gana, ¿no? Podríamos decir. Eso es. Yo nací en Madrid, en la base americana de Torrejón de Ardoz, y mi nombre es curioso porque yo soy Michael Edward Hansen de nacimiento, pero cuando me seleccionaron para la selección española infantil, todavía existía una ley que no podías tener un nombre extranjero en el DNI. Entonces lo más fácil fue traducir Michael, Miguel, Eduardo, Michael Edward Hansen Mejías. Pues me pusieron Miguel Eduardo Hansen Mejías y no lo he cambiado desde entonces, y por eso pues mi nombre es Miguel Eduardo en los papeles, pero en el de nacimiento soy Michael Edward, así que es un poco curioso. Y todos se conocemos por Mike. Exacto. Que es un chico que es, evidentemente, como decías, de Madrid, que tiene un pasado baloncestístico y que un día, vamos a empezar casi por el final, decide afincarse en Valladolid. Sí. ¿Qué tiene Valladolid, qué tuvo esta ciudad, esta tierra, para que Mike decidiera quedarse aquí para siempre? Pues mira, cuando llegué, lo primero que me dice Lalo, dice, muchos que han venido aquí se casan con vallisoletanas. Y yo, bueno, era joven y digo, bueno, vale, Lalo, muy bien. Pues tenía razón, me casé con Paula, vallisoletana, y aquí afinqué mis raíces, ¿no? Muchos deportistas que han venido de fuera se han casado con vallisoletanas. Entonces, en mi caso, pues he tenido la suerte de encontrar mi otra mitad, ¿no? Mi otra media naranja, y me quedé aquí, afincado aquí. Me siento de Valladolid, 100%, de Castilla y León. Vivo en Boecillo, en la provincia. Tengo mucho cariño a la provincia de Valladolid y a sus pueblos y a sus gentes, gente muy trabajadora, gente que me ha acogido desde el primer momento de una manera fantástica, y no solo por ser jugador de baloncesto, yo creo por mis valores, por que soy cercano, soy una persona muy normal, y estoy encantado de estar aquí y estar con mi gente. Pero vamos al origen de todo esto. ¿Cómo empieza tu aventura en el mundo del baloncesto cuando empezaste? Imagino que como cualquier otro niño, en el cole, en el instituto. Yo iba a la base americana de Torrejón de Ardoz, entonces yo... Perdóname que te diga, ¿por qué en la base americana? Porque mi padre era americano y trabajaba ahí. Entonces mi madre española, de Madrid, y yo durante 17 años de mi vida he vivido dos mundos en el mismo día. Es una cosa curiosa, porque yo de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde entraba en una base americana que era como un pueblo grande americano, todo americano, los coches, la radio, la televisión, la gente, y a las 3, cuando terminaba el colegio, me iba a Madrid y entraba en el mundo español. Cada día de mi vida, 17 años, y yo de muy pequeño mi padre me inculcó el deporte, he hecho todos los deportes, he jugado al béisbol, al fútbol americano, que era mi pasión. Yo era quarterback y destacaba bastante, jugaba bien, baloncesto, atletismo, fútbol europeo, bueno, fútbol que ahí es soccer. Y he aprendido de todos los deportes. Llegó un momento que empecé a destacar mucho en baloncesto, y el fútbol americano solo se jugaba en la base. Claro. En ese momento, la base de Rota, la de Zaragoza, Morón y la de Torrejón. Entonces duraba 3-4 meses, y baloncesto veía que en España se jugaba de 10 meses. Entonces yo empecé en el canoe. Mi padre, he jugado siempre para mi padre en la base americana, pero mi padre dice, mira Mike, si quieres seguir destacando tienes que jugar en Madrid con mejor competición, con mejores entrenadores y jugar todo el año. Entonces me llevó a hacer unas pruebas al canoe, que era una buena cantera, sigue siendo una buena cantera en Madrid,
y me cogieron en minibásquet y ahí empezó un poco mi sueño, ¿no? de ser jugador de baloncesto. Empecé en la cantera de Canoe, 3 o 4 años, fui internacional con España infantil, después me fui a Estudiantes, donde fui con Pepu, me cogió Pepu, que era entrenador juvenil por aquel entonces. Fuimos campeones de España, fui a la selección juvenil también y después ahí di el salto a Estados Unidos, que mi sueño de pequeño era conseguir una beca para jugar en una universidad americana. No jugar en profesional, mi sueño era, sabiendo que mis padres no me podían pagar una universidad americana, era imposible, pues mi sueño era conseguir una beca. Y pues eso, pues trabajando mucho, consiguiendo esa oportunidad de ir a Estados Unidos, al estado de Kentucky, a jugar COU, lo que es ahora segundo de bachiller, hacerlo bien, conseguí una beca. Fui primero a una universidad más pequeña, Tennessee Martin. En ese año jugamos contra 2 equipos muy potentes, uno era Missouri y otro era LSU, Louisiana State. Y contra Louisiana State me saló el partido de mi vida. Metí 40 puntos, que era un récord para el Pete Maravich Assembly Center del famoso Pistol Pete Maravich, sí. que pues, el pabellón donde jugaba LSU tiene su nombre, y nunca un rival había metido tantos puntos contra LSU. Batí ese récord y cuando terminó la temporada pues recibí la llamada de Dale Brown diciéndome: Mike, ¿te apetece? Te voy a ofrecer una beca para que te cambies de universidad, ¿te apetece? Y hombre, dije, ¿cómo no iba a decir que no? Era una de las mejores universidades de Estados Unidos, estaba Shaquille O'Neal, Stanley Roberts, Abdul Rauf, que fue un gran jugador, y di ese salto y ahí pues fue mi sueño, hice mi sueño realidad y fui el primer español en jugar en una universidad americana. Y ahí empezó un poco lo que es los años amateur, ¿no? Lo que me has preguntado, de la formación, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo para llegar a una universidad americana, que era, en ese momento para un jugador español era un sueño, ¿no? Porque no es como ahora, que con los móviles, con todos, se conoce a todos los jugadores de todos sitios. Ahí pues era muy difícil que un jugador de 1,82 español, pues que una universidad americana se fijara en él. Fíjate que esto lo has contado en 3 minutos y realmente es años, ¿no? Décadas sí, de tu vida, pero me llama mucho la atención lo que has comentado de ese cambio diario, pero luego también ese cambio en tu vida, porque una vez que te vas a Estados Unidos, vives allí, luego fue fácil regresar, ¿quisiste quedarte? ¿Cómo fue aquello? Lo que te he dicho, cuando lo veo ahora y lo cuento a mis amigos o a mis hijos, que en un mismo día he vivido 2 culturas al 100%, porque cuando tú entras en la base, entras en un pueblo americano, es que no podían entrar los españoles ahí. Podías entrar si eras militar español o con una invitación especial. O sea, era un pueblo americano, grande, había 10.000 personas en la base. No viviendo ahí, pero sí que entraban a diario, ¿no? Para los colegios, para las tiendas, para todo, las competiciones. Entonces aprendí mucho de los valores americanos, pero a la vez mi madre me inculcó mucho la cultura española. Y creo que agradezco muchísimo, por eso soy bilingüe. Nunca he ido a un colegio español, menos Parvulitos, que fui a Cardenal Espínola, me acuerdo perfectamente, con las monjas, pero agradezco mucho porque luego de 3 hasta la hora de dormir pues estaba 100% en la cultura española. Vivía en un piso en Madrid y bueno, pues eso me ha ayudado mucho a aprender muchas cosas, a coger lo mejor de ambas culturas, ¿no? Y luego pues me ayudó mucho, claro, de cuando yo hice ese salto a hacer COU a Kentucky, en un pueblo pequeño, pero donde el baloncesto es religión. Kentucky e Indiana son las mecas del baloncesto de formación en Estados Unidos. Ahí hay 2 cosas los domingos. Y va todo el pueblo, ¿eh? Van a misa, cada uno baptista, metodista, católico, lo que sea, y después van al partido de baloncesto. Como la película Hoosiers, pues es igual en Kentucky, lo mismo. Obviamente yo echaba mucho de menos a mi familia, fue un año duro hasta Navidad, lo pasé mal, y eso que yo era americano, ¿no? Pero España, la vida española tiene un encanto especial, muy cercana, los amigos, la familia,
Y en Estados Unidos yo estaba, aunque estaba bien acogido por un coronel y su mujer, era un coronel americano del ejército, Mr. Castle, me acuerdo, y Beth y Shirley Castle. Ella había sido profesora de universidad y me cogieron, eran abuelos ya, y me acogieron con un cariño especial. Pero bueno, entrabas en un pueblo muy pequeño, no era muy grande, yo venía de Madrid. Claro. Y lo pasé mal, pero a partir de Navidad hasta terminar me adapté 100%, empecé a jugar muy bien, empezaron a llegar los intereses de varias universidades y bueno, es un poco pues eso, el integrarme al 100% en la vida americana y tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. Incluso mi juego empezó a ser más juego americano, yo era un base mucho más, siempre he sido un base muy anotador. Pero también tenía un estilo europeo. Cuando llegué ahí, cambié, mi juego fue mucho más agresivo, mucho más anotador y me ayudó también pues para conseguir esa beca para jugar en Louisiana State, donde bueno, pues, entras ya en una universidad de 38.000 alumnos, una ciudad, un campus que es una ciudad llena de gente de tu edad, los 4 mejores años de mi vida, porque estás con gente de tu edad en todos los sitios, los bares, las tiendas, los cines, gente trabajando que eran universitarios, jugar en un pabellón de 18.000 personas siempre lleno, con 10.000 alumnos a pie de pista, saltando, botando, tremendo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor lo que has dicho tú, pues, ¿cómo fue el volver? Pues bueno, el volver no fue tan fácil como la gente puede pensar, ¿no? Porque fue Díaz Miguel a verme, me convocó cuando estaba en LSU, fui internacional con España en 91, la medalla de bronce en el Europeo de Roma, cuando Yugoslavia era Yugoslavia, era muy difícil conseguir medallas porque había la URSS era potentísima, Yugoslavia era potentísima, era muy difícil entrar en podio en esa época. Pero yo tenía un juego muy americano, ¿no? Podía dirigir, pero no era el típico base, no era Corbalán, Fede Ramiro, estos jugadores que eran muy de dirigir, yo era mucho más anotador, ¿no? Entonces me costó el volver, me costó volver a dirigir un poco más que ser anotador. Ahora los bases son totalmente como era yo, en mi época, como eran, ahora los bases tienen que ser anotadores, tienen que ser agresivos, ¿no? Entonces, me costó el volver a la estructura del baloncesto europeo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me adapté y todo muy bien, ¿no? Y bueno, pues creo que sobre todo esa formación académica fue fundamental, porque yo creo que es muy importante, y esto va para todos los niños y niñas, el deporte que sea, y lo digo, siempre que doy charlas lo digo, tienes que pensar que eres primero estudiante, después deportista. Si le damos la vuelta nos equivocamos. Hay que aprovechar y hay que ser competitivo en el aula, porque lo que tú vas a aprender en el aula de tus profesores y de tus padres van a estar ahí para el resto de tu vida, porque nuestra profesión, desgraciadamente, es la única que nos jubilamos 2 veces. Cuando ya eres viejo, ya no puedes más y ya no te quieren, te jubilas. Y ahí tienes que buscarte la vida, y no es fácil, ¿eh? Yo he tenido la suerte de jugar hasta los 40 años. Si yo no tuviese una formación académica, y compañeros míos lo han pasado muy mal, pues a mí me hubiera pasado lo mismo. Y incluso teniéndola, no es fácil esa adaptación, ¿no? De cuando tú terminas una carrera deportiva y tienes que entrar ahora en la vida real, lo que es el día a día, claro. El luchar, el estar con los demás en sueldos y en trabajos, y eres uno más. Horarios. Exacto, horarios, sacrificio, levantarte temprano, trabajar. Entonces, todo eso viene de la formación académica y eso es fundamental. Oye, te pongo en un compromiso si te digo que esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. ¿Cómo te sentías más cómodo? ¿Qué te ha dado más personal y deportivamente? ¿Esa parte de cultura tuya norteamericana, esa parte de cultura española? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que ambas, tanto mi madre como mi padre. Mi padre me ha inculcado siempre el sacrificio, la humildad del trabajo. Mi padre viene de una familia muy humilde de Portland, Maine. Mi abuelo inmigró a los 3 años de Noruega, venía de una familia de pescadores de atún del norte,
una vida muy dura. La película de George Clooney, La tormenta Sí. perfecta, es exacta. Esa película, hay 2 puertos en Estados Unidos, Glasgow en Massachusetts y Portland, Maine. Entonces mi abuelo era pescador de atún en el norte, ¿no? Entonces mi padre siempre me inculcaba, mira Mike, tienes que buscar un sueño y tienes que ir a por él y te vamos a ayudar. En lo económico va a ser difícil, pero en lo demás te vamos a ayudar al 100%, mamá y yo, ¿no? Entonces tienes que ir a por todas. No eres si vas a jugar al baloncesto, pues tienes que ser rápido, tienes que ser un especialista en algo y tienes que ser mejor que los demás en algo, porque no eres un tío grande, no eres un atleta increíble, vas a tener que ser más listo, vas a tener que ser más rápido, vas a tener que esforzarte más, pero lo puedes conseguir. Si ese es tu sueño, ¿no? Entonces él siempre decía que, por ejemplo, eran 4 hermanos y si mi abuelo había tenido suerte y habían encontrado mucho atún, pues estaba en un mes pues comiendo bastante bien. Y eso es la Gran Depresión americana, era una época muy difícil. Pero me contaba también mi padre que no es en las buenas, sino en las malas donde hay que trabajar y estar juntos, ¿no? Porque decía, muchas veces venía mi abuelo y no habían tenido suerte, no habían encontrado atún, habían vuelto, pues cobraban mucho menos, y me dice mi padre que ese mes de vez en cuando comían algo más sólido, pero el plato principal era un bocadillo de arce, jarabe de arce, con mucho azúcar, y eso es lo que comían, hasta que volvía a salir a alta mar y encontrar pesca otra vez. Entonces me dice, siempre hay que ser humilde, siempre hay que dar gracias, pero hay que ir a por todas, ¿no? Y yo creo que en esa parte mi padre me ha dado lo que es el trabajo. El saber trabajar y el saber ser una persona normal. Seas famoso, no seas famoso, hayas sido internacional, hayas jugado hace muchos años, no eres más que nadie. Eres igual que cualquier persona y tienes que ser así siempre, Mike. Y después de mi madre, pues muchísimas cosas, especialmente la cultura española. Y yo creo que tengo suerte de tener esas 2 mezclas. Siempre cojo lo bueno de cada, intento coger lo bueno de cada y quedarme con eso, porque todas las culturas tienen cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces mi madre me ha inculcado pues eso, el idioma, la familia, lo que es estar unidos, querer apoyar a tus hijos al 100%, a tus familiares, intentar verse cuanto más posible. En Estados Unidos, desgraciadamente, las familias se ven casi siempre en acción de gracias y poco más. Entonces, y salen de casa muy joven. Yo salía a los 17 y no volví a casa. ¿Sabes? Aquí eso no es tan fácil y no se ve tanto, y también la economía y la situación del país tampoco es tan fácil para la gente joven, ¿no? Pero yo diría por igual, cada padre me ha dado muchísimo y agradezco en ellos. Sin ellos no sería quien soy a día de hoy. Esto se te está cayendo un poco. Ahí, vale. Vamos al baloncesto, regresamos al básquet. ¿Cómo es tu trayectoria hasta que llegas a Valladolid? Vale, yo vengo de la cantera, mis derechos de formación lo tiene la cantera de Estudiantes. Entonces yo obviamente tengo mi trayectoria de formación, voy a Estados Unidos. Cuando termino mi carrera en Estados Unidos, en el LSU, me gradué en Finanzas Internacionales y Empresariales, tengo una invitación para ir al Rookie Camp de los Houston Rockets, pero no empieza hasta finales de octubre, y la ACB empezaba, en Estudiantes empezaba en agosto. Y me dice, Mike, si no vienes, te quedas sin equipo, no vas a poder jugar en ningún sitio, porque por aquel entonces tenía mis derechos de formación. Entonces, bueno, pues yo vuelvo a Estudiantes con mucha ilusión, juego en Estudiantes, y juego 2 años en Estudiantes, y después cuando termino contrato con Estudiantes, pues hay varios equipos, uno de ellos es el Fórum de Valladolid, el que me hace una oferta. Y bueno, pues decidí venir. Mi agente y yo hablamos, mi familia está cerca de Madrid, pero es un equipo histórico, es un equipo con
que parecía que iba a apostar por gente joven. La plantilla que estaban haciendo era una plantilla muy nacional, con gente muy joven, y decido venir aquí. Entonces, Forum me pilla un poco al principio de mi carrera, no al final. Entonces, lo único que es la formación, Estados Unidos, estudiantes, y aquí es donde llego con 24 años, creo que tenía. Que eres muy joven, pero ya con una trayectoria importante, ¿eh? Sí. ¿Y aquí qué te encuentras? ¿A quién te encuentras? A Lalo, el primero. A Lalo, el primero. Le conocía de estar en la selección juntos, habíamos coincidido como compañeros de habitación en León, en el San Marcos. Una cosa curiosa, que yo no sabía quién era Lalo. Yo había jugado en la selección anterior, en el año anterior, en Roma 91, y para 92, para la Olimpiada, pues Díaz Miguel me invita otra vez también a esto y a las interminables concentraciones que duraban 3 meses. Y bueno, pues yo llego ahí y me encuentro a Villacampa, a Jofresa, y pido la llave de habitación y digo, ¿con quién estoy? Y me dicen, con Lalo García. Y yo te juro que no sabía quién era Lalo García. Yo era ignorante, yo venía de Estados Unidos, no había jugado, no sabía quién era. Y bueno, pues vale, cojo, abro la habitación y está Lalo en la cama. Y entro y yo un poco, pues no sé si es mi intentar intimidar o marcar territorio. Le miro y digo, ¿y tú quién eres? Y Lalo, como era él, me mira a mí, ¿y tú? Entonces ahí empezó un poco, pues, una relación que ha sido muy especial. Es una relación de compañeros de selección, compañeros de equipo, grandes amigos, cuñados, y es la primera persona que me marca mucho en Valladolid, pero la segunda también es Óscar Smith. Óscar Smith de Cerra fue mi compañero de viaje, siempre que jugábamos fuera íbamos juntos. Aprendí mucho de él, ver una persona que lo había sido todo en el baloncesto mundial, ver la ilusión que él tenía. Llegaba el primero, se iba el último, en las concentraciones siempre concentrado, profesional, con unas ansias de ganar. Me marcó mucho también, aunque no era mi primer año ACB, pero yo había estado con Herreros, había estado con Rafa Vecina, con Svetikanin en Estudiantes, pero esta es la primera superestrella europea con la que me encuentro, ¿no? Y me encuentro la suerte de no solo competir con él cada día, sino compartir la habitación durante un año entero, las horas de estar con él y aprender de él y ver cómo él, y las historias que me contaba de cuando jugaba en Caserta y otros sitios y en Brasil y cómo empezó. Y me marcó mucho. Entonces, esas dos figuras, obviamente hay muchos compañeros a los que quiero muchísimo, pero pueden ser las dos figuras que más me marcan en mi llegada a Valladolid. Vaya nombres que estamos manejando en el baloncesto de Valladolid, ¿no? Cualquier tiempo pasado parece que fue mejor. Yo digo a la gente que se dé una vuelta por el pabellón y que mire los jugadores que han estado aquí, que hay pósters que marcan las épocas y los jugadores, y te das cuenta, y por eso muchas veces aquí, es curioso que aquí muchas veces somos muy críticos o criticamos mucho, o pensamos que tenemos que estar en ACB. Yo creo que ahí nos equivocamos. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de ese pasado. Ahora pues no, las cosas son distintas, pero cuando yo salgo de Valladolid, la gente tiene un cariño tremendo a Valladolid en baloncesto. No nos damos cuenta de eso. Muchas veces aquí nos criticamos o decimos que tenemos que estar en ACB ya, que esto no está bien, cómo estamos en tercera o segunda. Yo creo que no nos equivocamos ahí. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos un referente en el baloncesto español. Tengo amigos en todos sitios y todos me dicen, joder macho, qué bien está jugando el equipo, joder, qué historia hay en Valladolid, qué años. Entonces, joder, eso hay que tenerlo, hay que llevarlo también con orgullo y hay que saber dónde estamos ahora, hay que seguir trabajando. Esto es trabajo para el futuro. Todo lo que hagamos ahora, para bien, que creo que se está haciendo muy bien ahora, ha habido ese bache que todos conocemos, pero creo que ahora mismo la directiva está haciendo un trabajo tremendo, están a 100% para ir solventando el tema económico, volviendo a los valores del pasado.
pero tenemos que saber que lo que estamos haciendo ahora es para el futuro, porque Mike Hansen ni Lorenzo ni Directiva va a estar ahí para siempre, pero tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar un club sano, tenemos que dejar un club que pueda seguir creciendo, ¿no? Y ¿por qué no en un futuro poder volver a la ACB? Pero tampoco tenemos que criticar por no estar, es que no, eso no puede ser. Hay que valorar mucho que hay un equipo en Valladolid, que hay un club. Ese club tiene que ser el club de todos, tiene que ser el club de la provincia. Hemos sacado al equipo EVA aquí a Boecillo, por ejemplo. Creo que es importante que nosotros estemos también involucrados en los pueblos, que la gente de los pueblos vean el club como suyo también, haciendo campus, yendo a hacer entrenamientos. Ha hecho un entrenamiento en Peñafiel. Creo que eso el equipo tiene que hacerlo, ¿no? Porque tenemos que, si no somos solo la ciudad de Valladolid, somos toda Valladolid, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que todo el trabajo que estamos haciendo ahora, obviamente es para el corto plazo, pero para el largo plazo también. Fíjate, el otro día estaba tomando un café y dos personas que estaban detrás de mí y decían, nada, yo el sábado por la tarde iré tranquilamente a ver al Fórum. Es decir, la impronta que ha dejado esa época es importante. Sí. La gente, años después de su desaparición, sigue llamando a el Fórum. Sí, es que marcó mucho. Es que han pasado tantas estrellas por aquí. Bueno, Arvidas Sabonis ha jugado aquí. Vicius, Ticolenko, o sea, aquí, y bueno, y vas a la lista de americanos, Trumbo y Granger Hall y Jeff Sanders y Jerome Lane, o sea, sigues y grandísimos jugadores, ¿no? Nat Davis, Carmelo Cabrera, sí. Corbalán, es que son nombres de primeras espadas del baloncesto europeo, ¿no? Entonces, y claro, y era el Fórum, ¿no? Era el Fórum y pues la gente se quedó con eso, el Fórum, la empresa, pero también los colores un poco de los Lakers, el Fórum, o sea, hay muchas cosas que dio una identidad a Valladolid en esa época, que fueron muchos años y que bueno, pues que la gente lo tiene muy marcado, muy dentro, ¿no? ¿Cómo viviste personalmente? Bueno, lo viviste, ya digo, personalmente sí. Y profesionalmente, aquel momento, aquella explosión, aquella desaparición. Sí, fue duro. Sabíamos que, más o menos los que estamos cerca, sabíamos que era cuestión de poco tiempo. Por eso, en esa época éramos tres un poco los que estábamos haciendo todo, Feñe, Javier Casado y yo, pero nos hubiera sido mucho más fácil hacerlo antes, pero por respeto al Fórum, al club de la ciudad, mi club de Feñe, el Fórum se firmó en su casa en Viana cuando él era joven con gente mayor, o sea, con su padre y con gente que Gonzalo y toda esta gente, se firmó en la casa que tiene él. Entonces, cuando hicimos esto, pues él estaba recordando esos tiempos y de, oye, tenemos que ser muy cautos, tenemos que tener mucha mano izquierda y ser muy sensibles a lo que está pasando, porque es drástico. No podemos anunciar un nuevo club hasta que en nuestro Fórum pues no desaparezca al 100%. Y cuando desapareció, pues tuvimos 10 días para montar todo. En la moto de Javi, filmando por todos sitios, dejando todo claro. José Luis Sáez me llama y me dice, Mike, yo te voy a darle plata sin pasar por EVA, si conseguís todos los requisitos, el aval, etcétera, etcétera, y bueno, pues y eso es importante, porque la gente no se acuerda que hubiéramos tenido que empezar en EVA. Claro. Y EVA es un pozo, y por la trayectoria, por lo que tú has dicho, por el Fórum, por esos años, por la importancia de Valladolid en el baloncesto nacional, José Luis Sáez me dice, Mike, yo te voy a darle plata, me van a criticar, pero para el baloncesto nacional la plaza de Valladolid es fundamental. Y lo hizo 2 veces, sí. Porque descendimos el primer año. Sí. Sergio de la Fuente se lesionó siendo el mejor jugador de la liga, cuando quedaban todavía 8 partidos, estábamos salvados en ese momento, y en el último partido de liga nosotros ganamos en Getafe, pero una canasta in extremis sobre la bocina, creo que es Cambados o no sé quién, no me acuerdo, que tenía que haber, que si no, es un balón que roban, además lo roban, con 3 segundos meten canasta y descendemos. Pues otra vez, y me llama otra vez, hablamos, Mike, ya sé que va a ser difícil, pero si seguís en eso y seguís otra vez, tenéisle plata. Y muy poca gente se acuerda de esas cosas, porque
tú no tienes derecho a jugar en Le Plata. Has perdido la categoría. Es un club nuevo, claro. Tienes que empezar abajo, en EVA. Entonces, tenemos que dar muchas gracias a que... Obviamente a la Federación Española y a José Luis Sáez le doy muchas gracias, pero doy muchas gracias al legado de tantos jugadores que han marcado una época, que han dejado que Valladolid sea una de las cunas importantes del baloncesto nacional. Por aquella época, evidentemente, la trayectoria deportiva de Mike había acabado. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Me voy hasta aquí. Además fuiste longevo. Sí. Pues no, yo lo dejé poco a poco. Élite jugué hasta los 36, creo, 7. Los últimos años pues fui a Palencia, a la EVA, y ascendimos a LEB Bronce, que era... esa época había LEB Bronce, LEB Plata, LEB Oro, ¿no? Y ya me pedía demasiado, porque yo ya tenía mi empresa, estaba trabajando, y ya ascendimos, pero me dice, Mike, ahora vas a tener que venir 2 días. Y no puedo, porque yo me puedo comprometer 2 días, pero no te puedo dar más. Entonces me llamó Gerardo, de Zamora, y me dijo, Mike, vente a jugar con nosotros si quieres, solo tienes que venir 2 veces a entrenar, más el partido, y tal. Entonces me junté con Fernando Belleiro, con el Chopo, con unos... con Javier de la Fuente, y nos juntamos un grupo de Valladolid y fuimos para allá, ¿no? Entonces nos pasamos muy bien. Dejé el baloncesto poco a poco, porque dejarlo de golpe es duro. Yo creo que matar el gusanillo poco a poco, aunque sea una categoría menor, pero sigue siendo muy competitiva. Entonces yo creo que lo he dejado bien. Entonces no me he quedado con el por qué no jugué más, porque lo dejé poco a poco y compitiendo a alto nivel, pero no ese nivel profesional que es mañana y tarde, ¿no? Que tampoco mi cuerpo estaba ya para ello, ni mentalmente por pues, mi familia, mis obligaciones profesionales, ¿no? Entonces yo, obviamente lo echas mucho de menos, pero si lo dejas de golpe es mucho más duro que si lo dejas poco a poco. Claro. Y a nivel personal, afianzadísimo, afincadísimo, sí, con tu familia aquí, con tus hijos, sí, vallisoletanos, incluso exacto, algunos jugando a baloncesto. Sí. ¿Le has dicho alguna vez, no te dediques a esto, estudia o qué? No, le digo que estudie siempre, a los 3, ¿no? Y creo que el baloncesto es muy duro. Ahora mismo yo creo que el baloncesto es mucho más competitivo de encontrar un hueco, porque en mi época pues había 2 extranjeros y punto. No podía jugar un francés, no podía jugar un polaco, como Bosman, ¿no? Entonces ahora es muy difícil, el baloncesto es muy internacional, pero yo les digo que disfruten del baloncesto, que disfruten de cada día, del compañerismo, de los amigos que van a hacer el baloncesto, gente muy sana, gente que va a estar contigo y va a ser fiel contigo. La fidelidad, la lealtad y los valores que tú coges en un vestuario deportivo, en mi caso baloncesto, pero me da igual que sea balonmano, fulbito, fútbol, voleibol, da igual, cualquier deporte, hasta los individuales. Eso queda para siempre y eso es un momento muy, muy bonito, porque tú estás compitiendo, es un poco como ir a la guerra con tus compañeros, porque sales ahí, pones tu corazón a 180, compites, golpes, a veces ganas, a veces pierdes, tienes que saber gestionar la victoria, que no se te venga a la cabeza, y seguir trabajando con humildad y gestionar la derrota. Y al final es un curso para la vida, porque la vida es eso. Perdemos todos los días y ganamos todos los días, y hay que saber gestionar, y cuando vienen maldadas y cuando uno se cae hay que saber levantarse, y cuando uno pierde su trabajo pues hay que buscar otro, y cuando uno no llega a las metas que tiene que hacer cuando es comercial, pues tienes que ponerte las pilas para el mes siguiente, cumplirlas y superarlas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas a mis hijos que les digo, mira, esto te va a enseñar para el día de mañana. Si alguno de vosotros tiene suerte y podéis seguir jugando a un nivel importante, obviamente muy bien para vosotros, pero que no os ceguéis que tenéis que ser profesionales, porque no he sido yo, porque no es muy difícil, llegar a ser profesional es menos de 1% de los jugadores llegan a ser jugadores profesionales en cualquier deporte, ¿no? Es muy competitivo, es muy difícil, pero tampoco les quito el sueño, ¿no? Claro. Oye, ahora solo queda uno porque es Íñigo, pero Sergio va a terminar enfermería, va a empezar medicina, está ya encauzado en otro nivel. El pequeño que tiene 19, pues bueno, pues que siga trabajando, pero que no es
no es ni un fracaso ni un triunfo conseguirlo o no conseguirlo. Yo creo que el triunfo es aprender del día a día, ser humilde, trabajar, aprovecharse de la gente que tienes alrededor, gente que es gente sana, gente que es competitiva, que quiere mejorar y que van a ser tus amigos hoy y dentro de 30 años. Porque de vez en cuando nos reunimos los veteranos para jugar contra el Madrid y viene gente de fuera. Vino Jacobo Orriozola antes de ayer a un partido que tuvimos con el Río Shopping y cosas y claro, no lo había visto en 11 años desde el funeral de Lalo. Y yo a Jacobo tengo mucho cariño y como si no hubiera pasado un día completo. O sea, eso te lo da el deporte, ¿no? Puedes estar 10, 12, 15 años sin ver a un compañero tuyo y cuando le ves es como si no ha pasado nada el tiempo y es tu amigo y está ahí para lo que necesites. El resumen de todo esto, estaríamos hablando un buen rato porque además es un gusto, pero el resumen de todo esto es que ha merecido la pena, ¿no? La trayectoria. Sí, ha sido un baile precioso, ha sido un baile que puede empezar con rock and roll, puede empezar y puede terminar con baladas, pero es un baile precioso. He sido un privilegiado y doy gracias al deporte, doy gracias a mis padres, a mis compañeros, a mis profesores y a todos mis entrenadores. Ellos son los que me han moldado, los que me han motivado el día a día y me han enseñado que un sueño de un chavalito de Madrid que vivió 2 vidas, que mide 1,82, pueda jugar al baloncesto a más alto nivel, sin ser un superatleta, sin ser un tío de 2 metros, y que el trabajo, el esfuerzo se puede conseguir. Y doy gracias que hay gente que cuando yo era pequeño pues me motivaba, me hablaba, me enseñaba y me decía: Magic, nosotros te vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero al final eres tú el que tienes que autoexigirte. Tienes que tener un contrato de compromiso contigo mismo. Y si ese contrato contigo mismo no lo firmas y no lo llegas a rajatabla, es muy difícil llegar. Entonces, yo aquí lo que sí quiero compartir con niños y niñas que escuchen este programa es que sea cual sea vuestro sueño, soñar con criterio, pero podéis conseguirlo. Y que habrá gente que te diga que no vas a poder, como en todos los sitios en la vida, y habrá gente que te va a apoyar al 100%, pero al final sois vosotros los que tenéis que ir a por ello. Pues con eso nos quedamos. Fantástica charla, gracias por haberla compartido con nosotros, Mike. Gracias por contar conmigo, como siempre, un placer. Pues seguimos buscando personajes tan importantes como este en nuestro deporte aquí en Castilla y León. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.